Tarde de reconocimientos, de premios a la empresa familiar. El premio a la empresa familiar 2023 en la categoría de empresa recae sobre una organización con una trayectoria de 37 años, una gran diversificación, empleo de alto valor añadido, profesionalización y un gran compromiso con la responsabilidad social. Es una compañía referente en servicios tecnológicos, formación y consultoría estratégica, con una vocación de consultora nacional e internacional en continua expansión, con unas firmes raíces aragonesas y con un equipo de más de 800 profesionales. Sus orígenes se remontan a 1986 en Calatayud, como empresa de informática y formación, y desde entonces ha vivido una evolución exponencial. El premio a la empresa familiar 2023 en la categoría de empresa es para Integra. Invitamos a la directora del IAF y al presidente de AEFA a entregar el premio a su presidente, Carlos Pascual, y a sus dos hijos, Edgar Pascual y Adrián Pascual. Y mientras se colocan ya en el escenario, vamos a familiarizarnos con esta empresa de servicios tecnológicos, formación y consultoría estratégica. Por esas emocionadas palabras. Le invitamos ahora a que permanezca en el escenario y le acompañarán ahora mismo en estas butacas el director de AEFA, Jorge Esteban, que mantendrá una conversación también con el director general de Integra, Félix Gil. Así que adelante con esa charla los tres. Bueno, Carlos, vamos a tener que ir ligeros. Pero los que no conocen a Carlos Pascual, efectivamente es una persona enormemente tímida y a la vez que extrovertida, o sea que nos quedamos a cero. Por poner un poco en contexto, yo creo que hemos hablado de la esencia de lo que es la empresa familiar. Tenemos a Gianluca Bacci, ¿no?, de España, me ha encantado tener a Carmencita con ellos. Tenemos también a los representantes de Portavent, animales de raza, y todo eso es lo que hace que la empresa familiar sea la mano de santo de nuestra economía y que para eso estamos aquí, ¿de acuerdo? No, que vamos mal de tiempo. Bueno, permitidme un momento, porque para aquellos que no conozcáis a Carlos Pascual voy a hacer una breve introducción suya, y además como así un poco se recupera, porque lo he visto realmente emocionado, igual que a sus hijos. Carlos, yo creo que es un emprendedor empedernido. Se le define como tal, que mira siempre a lo que está por venir, al futuro, poniendo el foco en aquello que quiere que ocurra, porque es buen aragonés. Porque si encima no ocurre, es una lección aprendida que se lleva por delante. Perseverante, optimista, motivado y motivador, con gran confianza en sí mismo, como podéis haber visto, positivamente tan ambiciosa como humilde, que es una de sus características principales, y cree que todo es posible con determinación, esfuerzo, sacrificio y dedicación. Su principal virtud es que es muy amigo de sus amigos y su defecto, la impaciencia, sin lugar a dudas. Carlos, por entrar ya en el meollo del asunto, ¿estos valores de los que hemos visto aquí te definen a ti o te definen a tu grupo empresarial? Bueno, decirte que estas palabras de un amigo, como son las tuyas, me percato rápidamente y antes de nada decirte que veo la influencia de mis hijos, que es
más elevada que la mía hacia ti por lo de impaciente. Pero bueno, una vez aclarado eso, te diré, y ya entraremos en los valores, que lo de impaciente no lo comparto para nada. ¿Por qué? Porque mis hijos me dicen que no quiero las cosas para hoy, por eso es lo de impaciente, y te lo dicen ellos o algún amigo, y que las quiero para ayer. Y tengo que acabar reconociendo que es verdad, que las quiero para ayer. Pero eso yo le llamo capacidad de anticipación. Y es uno de los valores que a nosotros nos ha caracterizado, ¿vale? Y por decirte algo sobre lo que has empezado de emprendedor empedernido, pienso que también, pero te ha faltado añadir que necesario, porque sigo teniendo esa mentalidad de startupero que dicen ahora, esa mentalidad de startup, que intento que no la pierdan y que se impregne en la compañía, por muy grande que sea, la mentalidad no la debemos de cambiar nunca, ¿no? Y tenemos que ser capaces de detectar las oportunidades y luego ya buscaremos las capacidades. Como ya has dicho de casi todo, y nosotros ahora acabamos de hacer un nuevo propósito que lo han hecho al azar entre 68 o 70 personas de la compañía, y ha salido ahí el nuevo propósito, que es de hace un par de meses aproximadamente. Destacaría 4 pilares básicos de los valores, no de Carlos Pascual, que no significa nada, sino de Integra, y que esos valores los hacemos entre toda la compañía. Iré muy rápido porque veo que el tiempo corre rápidamente, lo debes de tener trucado el cronómetro que tienes ahí. Te diría espíritu de superación, siempre, crecerte ante las adversidades, no doblegarte nunca, compromiso e implicación, un equipo súper comprometido, siempre, honestidad. 3, Carlos. 3. Y humildad. Bien. Perfecto. Muy bien. Humildad, lo ha dicho el último, te lo podría haber dicho el primero, porque creo que en esta vida tenemos que ser muy humildes y tener 0 ego. Perfecto. Muy bien. Quiero ir un poco rápido porque a mí hay una de las cosas que se han dicho en el vídeo, yo creo que como le suele pasar a los grandes empresarios de Aragón, que somos de perfil muy bajo, y a veces somos los primeros que desconocemos las empresas que tenemos en Aragón, las fantásticas empresas que tenemos en Aragón. En vuestro grupo la diversificación es espectacular, espectacular. Y creo que a veces, por ese perfil bajo, no se conoce o no se desarrolla todo eso en potencia. Háblanos un poquito de la diversificación y con una capacidad analítica de resumen fantástica que tú tienes, Carlos. Ya está. Ya está. Perfecto. Bueno, no, la diversificación, sabéis que normalmente la gente cree que es un riesgo tremendo diversificar y no poner el foco en lo que realmente sabes hacer, ¿no? Y lo compro y estoy totalmente de acuerdo. Seguramente a mí me gusta ir contracorriente, ¿no? Y llevar la contraria. Y ahora esta pandemia nos ha dado la razón bastante en esta situación, ¿no? Entonces, yo todo lo contrario, pienso que cuantas más actividades tengamos, en el grupo tenemos 5 o 6 actividades muy diferenciadas, más puede ser que lleguen malos tiempos para todas. Para una, fácil que llegue, ¿no? Daos cuenta de lo que ha ocurrido con la hostelería, lo que ha ocurrido con lo relacionado con el turismo y tanto otro. Los que han estado y han tenido el foco ahí han sufrido muchísimo. Si hubiesen estado diversificados, hubiesen sufrido un poco menos. Pero esa diversificación a nosotros, decirte que nos genera unas sinergias totalmente en el grupo, que todo lo hacemos desde
un método muy tecnológico. Creemos que la tecnología es el motor de todo lo que nos mueve, alrededor en nuestro grupo. Y el mestizaje de tener expertos en consultoría, en formación, en comunicación, en la agencia de comunicación, en todas las ramas de tecnología que manejamos, a nosotros la verdad que nos suma muchísimo, aprendemos muchísimo todos de todos, ¿entiendes? Y solo consiste en estar rodeado de los mejores en cada una de las áreas de negocio de las que estamos tocando. Perfecto. Félix, que no me olvido de ti. No, yo estoy aquí fenomenal, escuchando, saludando, viendo a todos. Nos la ha dejado votando Carlos, por así decirlo. Estaba comentando el tema de la profesionalización de vuestro equipo y es un tema que yo creo que tenemos que tocar ahora. O sea, tú, los que te conocen, y yo creo que a muchos de la parte del equipo que tenéis aquí os consideráis como un miembro más de la familia Pascual. Ese binomio de profesionalización con empresa familiar, que parece a veces una dicotomía, ¿cómo lo lleváis? Bueno, para nosotros, inspirado por Carlos, era un paso más lógico. Yo cuando conocí a Carlos tenía 29 años y él ya tenía la idea de no solamente separar la propiedad del control, es decir, formar a alguien para que en un momento dado asumiera la dirección, sino la profesionalización. La profesionalización es un concepto mucho más holístico, mucho más global, no consiste en poner una persona al frente, consiste en compartir una estrategia con un equipo y que ese equipo no solamente se le escuche, sino que participe en el diseño de esa estrategia y que poner a todo ese equipo en el centro y que todo ese equipo comparta los objetivos y a partir de ahí desarrollemos la estrategia, los procesos, los seguimientos, los indicadores alineados a esa estrategia, pero que todo el mundo tenga su contribución muy clara, ¿de acuerdo? Y se pueda medir y pueda tomar decisiones en base a esos objetivos macro que tenemos y esa contribución que va a desarrollar como profesional. Félix, yo no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero a ti te pasa como a mí, que somos unos enamorados de la empresa familiar porque yo creo que lo llevamos en vena. Has hecho un doctorado en un tema muy específico de empresa familiar, que yo creo que esto es un tema súper trascendente por la aportación de valor que tiene. En 1 minuto y medio, ¿qué me puedes decir? Bueno, primero decir que efectivamente cuando tenía 42 años, bueno, pues ya era el CEO de la compañía y en aquel momento pues me di cuenta de que igual que fomentamos muchísimo a todo el equipo la formación, las certificaciones, los estudios, etcétera, pues yo quería aprender más y evolucionar más, ¿no? Y bueno, pues como compartí esa idea con una serie de personas, pues vimos que había una posibilidad que era, en vez de hacer un máster, desarrollar un doctorado en la gestión de la empresa familiar. Y ahí conté desde el principio con el apoyo de Carlos, de Edgar, de Adrián y pues pedimos a Vicente Salas y a Conchita Garcés que liderasen o dirigieran esa tesis doctoral. Y lo que hemos hecho ha sido un trabajo sobre una parte fundamental que influye en la toma de decisiones del empresario o de la empresa familiar, que es el capital socioemocional, que es lo que distingue a una empresa familiar de una empresa no familiar. Y hemos estudiado cómo ese capital socioemocional cómo influye en la toma de decisiones en cuanto a las tomas de decisión en los activos tangibles o intangibles, en la toma de decisión de los activos dedicados a la producción y en la sucesión. ¿De acuerdo? 1 minuto y medio. Perfecto. Ahí. Clavado. Se podía haber explicado mejor, más tranquilamente. Bueno, oye, lo que comentas, ¿pero esto es una especie de objetivo personal o es algo estratégico del grupo? Este enfoque tan específico, nunca mejor dicho, sobre la empresa familiar? Bueno, primero era un objetivo individual en cuanto a necesidad de seguir formándonos, de seguir aprendiendo, de leer a los clásicos. Al final, cuando acudes a la literatura académica, te das cuenta de que mucha gente le ha pasado y ha estudiado y ha modelizado lo que a ti te está pasando, ¿de acuerdo? A partir de ahí es una posibilidad de desarrollar y de ayudar y de mejorar tu empresa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues con esa mentalidad startupera que definía antes Carlos Pascual y las ganas como consultor de productivizar todo lo que hacemos para seguir creando empresa, pues es cierto que estamos lanzando una línea de consultoría estratégica de empresa familiar. ¿Por qué? Porque no es solamente una tesis, es un proceso que hemos seguido durante 15 años en el cual hemos experimentado ese proceso de transformación, de profesionalización y hemos creado, pues gracias a nuestros directores de consultoría, un método que ahora podemos llevar a otras empresas, a esas 28.000 y a otras cientos de miles que hay en España, donde sea, para ayudarles a ser más sostenibles, ayudar a profesionalizar el equipo, ayudarles en definitiva a seguir creciendo y seguir creando valor para la sociedad. Muy bien. Carlos,
tus hijos Adrián y Edgar, iba a decir que son el futuro, pero el futuro los tienes ahí con estas dos preciosidades pequeñitas que tienes allí. ¿Qué ejemplo les lanzarías, tú que eres visionario en ese sentido, ¿no? a los jóvenes emprendedores, ¿no? Esas ganas de crear trabajo, crear talento, ¿qué mensaje lanzarías? Bueno, lo he dicho un poco en mi discurso. Yo he dicho que disfrutaba muchísimo con ellos. Hace poco se lo decía a un emprendedor que me ha llamado desde fuera de España, que estaba y no podía acompañarnos, pero había mandado a alguien de su empresa aquí, con Ángel Moreno, que yo creo que lo conocéis todos, de Enjoy. Y le decía, me daba las gracias él a mí por una conversación que habíamos tenido. Y yo pensaba, pero no se dará cuenta que me está inspirando de una forma tremenda, y que este enfoque que yo le hago de que pelee, que le ponga pasión, perseverancia y que no importa las veces que tropiece y se caiga, sino con la rapidez con la que se levante y siga peleando. Entonces, yo diría que si por mí fuese, todo el mundo sería emprendedor. Nosotros intentamos que haya mucho intraemprendimiento dentro de la empresa y jamás hemos penalizado el error, ¿no? Sino que lo hemos tomado como una lección de aprendizaje. Luego, para mí, los emprendedores han sido, son y serán el futuro. Ahora se les gusta mucho llamar startup, pero lo que les digo es lo que les decía antes, que nunca pierdan esa posibilidad y esa mentalidad de ver las oportunidades donde los demás no lo ven, y una vez que las tengan, que se rodeen de lo mejor, de los mejores preparados, de gente más inteligente que ellos, y a trabajar. Y esto es algo que yo les traslado siempre a mis hijos, y desde muy críos, y yo se lo escucho a ellos de vez en cuando. Nosotros de familia solo tengo 2 hijos, yo soy hijo único, pero nuestra familia es muy, muy corta, ¿no? Ahora ya, obviamente, se ha unido ya una tercera generación, Leire y Valeria, pero tienen 10 y 6 añitos, y bueno, están aquí porque yo quiero que vivan y conozcan la empresa familiar desde las raíces. Y además que sepan, por si no se lo ha dicho su padre, ¿no?, que tienen otro hermano más, o un tío más, o una tía más, como lo quieran ver. Porque yo siempre he dicho que tenía 3 hijos, ¿no? Y ellos dicen que son 3 hermanos, porque siempre la empresa desde casa la hemos vivido con un afán de servirle a ella tremendo, de no servirnos de ella. Y como mi hijo pequeño nació en el 83 y la empresa es del 86, quiere decirse que es la hermana pequeña a la que hay que mimar y hay que cuidar. Y bien, ese espíritu no lo debemos de perder nunca. Muy bien. Bueno, pues on time, Carlos. Feliz, fenomenal. Yo, dejarme... Todavía quedan 3 minutos. Agradecer. Eso es el del siguiente ya, Carlos. Quiero aprovechar para agradecer no solamente a los premiados. Inés, decirte que Inés ha sido bastante más generosa con la familia Portabet. Sí, pero es que no estaba Carlos Pascual aquí sentado. Había... No, Carlos, de verdad. Y además sé que has contenido toda tu energía y te lo agradezco muchísimo, porque podríamos estar hablando aquí 15 días. No, ahí. Pero sí que es verdad que dentro de esos valores, y además que predicáis con el ejemplo, buena muestra es que un montón de gente de Portaven ha dicho, oye, ¿dónde nos sentamos los de Portaven? Y empezaba a contar a la gente, digo, esta familia es extensa, ¿eh? Y también con Integra, ¿no? Oye, los de Integra. Bueno, pues lógicamente reconocer, por supuesto, a Carmencita, a Portaven, a Integra, pero sobre todo a toda la empresa familiar de Aragón. Tejido empresarial fantástico, motor de crecimiento y económico de Aragón, y del cual genera el desarrollo, primeramente para el tejido aragonés y segundo para que nuestra comunidad esté donde se merece. Así que yo lo que voy a pedir para todos vosotros es un enorme aplauso para toda la empresa familiar y para todo el empresario aragonés.